¿Quiénes dirían que son los padres de la ciencia moderna, de la filosofía racional, de ese famoso método científico que aún a día de hoy enseñamos como dogma? Vamos a jugar un momento, aquí quiero que se impliquen. ¿Lo reconocen? ¿Alguien me sabría decir quién es? Este es Francis Bacon, uno de los padres fundadores del pensamiento científico moderno. Bacon no inventó la ciencia, desde luego, pero sí ayuda a configurar el método científico como lo conocemos hoy. Y su idea era clara: para conocer la naturaleza hay que dominarla. Bacon, en su obra Novum Organum, proponía un nuevo método científico con una convicción central: solo podemos dominar la naturaleza si la conocemos. Ese dominio, decía, era la forma de recuperar el poder perdido tras la expulsión del paraíso. Así, la naturaleza debía ser obligada a servir, transformada en esclava, forzada a abandonar su estado natural, exprimida y moldeada para fines humanos. Y después vino este caballero, otro de los grandes pilares del pensamiento moderno. ¿Alguien sabría decirme quién es? Este es Descartes. Descartes no solo propuso un método basado en la duda y en la razón. En su obra, Discurso del método, afirmó que la finalidad de la ciencia era, por medio del conocimiento, poder hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Descartes era fiel a sus principios, desde luego. El filósofo llevaba a cabo prácticas de dudosa calidad ética. Por ejemplo, se aficionó a diseccionar animales vivos que, si bien se retorcían de dolor y aullaban del dolor que sentían, para él aquello solo parecía dolor, pues no era más que un acto reflejo de los músculos y tendones reaccionando a unos estímulos físicos. Y así nació una forma de entender la ciencia que todavía está con nosotros. La realidad es que estas ideas originadas de los tiempos de Platón, este pensamiento mecanicista y dualista, fue refinado por una larga lista de pensadores y estudiosos y se ha insertado profundamente en el desarrollo científico hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el resultado? Una ciencia que no siente, que no escucha, una ciencia que ve el mundo como una máquina, no como un organismo, una ciencia que separa sujeto y objeto, humano y naturaleza, mente y cuerpo. Así pues, la ciencia moderna no se desarrolló en laboratorios puros e inmaculados, sino entrelazada entre los intereses coloniales, la acumulación capitalista y el extractivismo. Desde sus orígenes, el conocimiento científico se construyó sobre una división radical, como hemos visto, y esa separación sirvió para justificar siglos de una lógica de apropiación total. En ese sentido, el afán clasificatorio de la ciencia ilustrada no era neutro. Organizar el mundo objetivamente implicaba también jerarquizarlo, apropiarse simbólicamente de él. La taxonomía se convirtió en una herramienta de poder. Lo nombrado podía ser recolectado, podía ser catalogado y podía ser explotado. La naturaleza dejó de ser un sujeto de relación y se convirtió en un objeto de estudio. Como relatan Sievin y Swan, la botánica colonial no solo fue una ciencia influyente, también fue un gran negocio al servicio del capital mercantil. En el Renacimiento, la exploración del mundo vegetal respondía ya a intereses comerciales y extractivistas. Y hoy seguimos pensando en este mismo marco, una ciencia instrumental, funcional a los intereses del mercado. Pero ese vínculo no es nuevo. La primera revolución científica, precisamente nacida en el Renacimiento que acabamos de nombrar, se desarrolló desde el principio con una estrecha conexión con el modelo de acumulación capitalista. Desde bien temprano, ciencia y economía crecieron juntas. No fue una ciencia separada de la historia, fue una ciencia productivista, sí, pero también profundamente colonial y extractivista. Porque el ascenso de las sociedades capitalistas que conocemos no surgió de la nada. Necesitó violencia, apropiación y explotación de cuerpos humanos y no humanos, a través de políticas colonialistas, pero encima de eso, y la principal razón de su éxito, es que pudo construir un nuevo relato de la naturaleza que hemos interiorizado sin un ápice de duda y reflexión. Posteriormente, el pensamiento neoliberal y la reivindicación del individualismo y su máxima del beneficio personal, como único camino al éxito económico, modernizaron el enfoque colonial y la mecanización de la naturaleza a través de la ideología del libre mercado. Así pues, nos enfrentamos a una maldición que llevamos arrastrando siglos,
Un modelo económico degenerativo y crecentista que no reconoce límite alguno. Uno que agota los cimientos ecológicos que permiten la vida. Y una ciencia alineada con este modelo, desde sus mismísimos comienzos, no puede sino optimizar el daño hecho. Esta ciencia se ha convertido hoy en infraestructura de un nuevo régimen de propiedad, patentes sobre microorganismos, mapas genéticos privatizados, especulación financiera con la salud pública, tecnologías biológicas puestas al servicio del más poderoso. Como muestran muchos autores y autoras, el neoliberalismo ha hecho de las ciencias de la vida una plataforma exclusiva y privilegiada para la especulación y la acumulación. La ciencia moderna no ha roto con sus orígenes. Seguimos contándonos como una especie destinada a conquistar, y ya no solo territorios terrestres, sino Marte, la Luna, el fondo del océano. Todas esas fantasías escapistas de las grandes fortunas. Las grandes hazañas científicas siguen envueltas en el mismo lenguaje que usaban los imperios: misión, descubrimiento, colonización. Pero esa narrativa, la del humano como especie excepcional, es la misma que a sus justificados siglos de destrucción. Como señala Donna Haraway, esta lógica del excepcionalismo humano nos sitúa en una posición muy difícil de cambiar, imposible parece, porque mina nuestra capacidad de imaginar otros mundos, y sin imaginación no hay regeneración posible. Y no se trata de rechazar la ciencia, se trata de reconocer que necesitamos una sociedad mejor, para poder también tener una ciencia mejor, porque la ciencia sí ha sido una herramienta de conocimiento, pero también de comercio, de control, de gestión de lo vivo. El lenguaje lo delata, hablamos de recursos naturales, capital humano, especies invasoras. Todo se mide, todo se compara, todo se convierte en mercancía. Esa forma de pensamiento profundamente asentada es en gran parte la responsable de la crisis ecológica actual. Así que parece evidente que la lucha que nos espera no es solo una lucha por la economía, es una lucha por nuestra propia teoría del ser. No se trata solo de descolonizar tierras, pueblos o recursos, se trata de descolonizar nuestras mentes. Para iniciar este viaje, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos nuevas formas de esperanza, nuevos relatos, relatos que nos permitan imaginar mundos alternativos y construir futuros más justos y acordes a la realidad ecosocial que vivimos. Pero es que lo que hoy llamamos crisis ecológica es también una crisis narrativa, una crisis de los marcos desde los que entendemos el mundo, porque el antropoceno no es solo una época geológica, es una época de relatos rotos, de categorías que ya no nos sirven, de ideas como el progreso, el crecimiento sin fin, la separación entre naturaleza y cultura, que hoy se nos muestran agotadas y, sin embargo, seguimos atrapados en esa lógica. Y no, contar no es neutral. Contar es elegir, narrar es un acto político, y la forma en la que contamos la ciencia, como una historia de héroes individuales, de certeza absoluta, de dominio racional, es parte del problema. Esa visión ha invisibilizado otras formas de saber, de cuidar, de convivir. Saberes relacionales, emocionales, saberes simbióticos, saberes situados. Por eso necesitamos nuevas narrativas. La escritora Ursula K. Le Guin diferenciaba entre dos formas de contar historias. La de los narradores cazadores, que buscan una presa, la persiguen. La persiguen y la atrapan, y los narradores recolectores, que recogen, que escuchan y que cuidan. Durante siglos hemos contado desde la lanza. Hoy necesitamos contar desde la bolsa, desde la fragilidad, desde la escucha, desde lo compartido. Y eso implica narrar desde la incertidumbre, no desde la certeza, desde lo posible, no desde lo impuesto. Para Donna Haraway necesitamos contar desde la fabulación especulativa, porque fabular no es imaginar mundos imposibles, es ensayar futuros posibles, es tramar relaciones nuevas entre especies, entre saberes y entre generaciones. La ciencia de hoy necesita la ficción, necesita contar relatos que empandan la imaginación, que nos ayuden a desear. Porque en el fondo no podemos transformar el mundo sin transformar las historias que lo sostienen desde hace siglos. Y quizá hoy el gran reto de la ciencia no es producir más datos, sino ayudar a imaginar juntos otra forma de estar en el mundo. Pero claro, ¿qué ciencia necesitamos para especular, para fabular, si la anterior tenía una mirada tan limitada? Una ciencia que se construyó de la separación, la abstracción y el control. ¿Es posible otra ciencia? Una que no solo mida, sino que escuche. Una que no reduzca la vida a competencia, sino que la entienda como relación. La respuesta está más cerca de lo que parece.
porque hay una parte de la biología que ya lleva décadas narrando la ciencia de otra manera. Esta es Lynn Margulis, una de las grandes biólogas del siglo XX. Su trabajo revoluciona la forma en la que entendemos la vida. Frente a la visión neodarwinista dominante, centrada en la competencia y en la supervivencia del más fuerte, Margulis recuperó otra historia, recuperó la historia de la simbiosis. La vida no conquistó el planeta por medio de la lucha, sino mediante la cooperación, decía la autora en su obra Una revolución en la evolución. Gracias a ella, gracias a Margulis, hoy sabemos que nuestras células son el resultado de alianzas simbióticas entre seres diferentes, que la vida no ha evolucionado por exterminio, sino por cooperación. De hecho, la convivencia es la regla en la naturaleza, como en el caso de los líquenes que vemos en la imagen en la izquierda. Como decía el biólogo Scott Gilbert, para expresar la idea que desde el punto de vista rigurosamente biológico no existe tal cosa como individuo. Todos somos líquenes. A partir del trabajo de Margulis y otros autores y autoras, evidentemente, surge el concepto del holobionte que ya nombró Jorge Rechman, una unidad ecológica formada por un organismo y todos los microorganismos que conviven en él. Tú, yo, cualquier animal, cualquier planta, somos ecosistemas únicos llenos de vida. No somos individuos, nunca lo hemos sido. Somos comunidades móviles de especies conectadas, interdependientes, compañeras. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo nos pensamos, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a otros seres que forman parte de nosotros. Cómo nos relacionamos con el entorno. Nos obliga a entender la vida desde la cooperación, no desde la jerarquía, desde la reciprocidad, no desde la conquista. Pero Margulis no se quedó ahí. Junto a James Lovelock desarrolló la hipótesis, o más bien teoría de Gaia, que también nombra Jorge, la idea de que la Tierra no es solo un soporte inerte para la vida, sino un sistema vivo, autorregulado y simbiótico. Gaia no es una metáfora, es un cambio de paradigma, es una forma de pensar la vida desde la conexión y la interdependencia. Este modelo no solo cambia la biología, cambia la forma en que podemos contarnos, cambia lo que entendemos por ciencia. De hecho, ya que mencionamos a Lovelock, ¿saben que a Lovelock le invitaron a unirse a la NASA para que desarrollara instrumental para el detectar vida en Marte allá en los años 60? ¿Saben qué decía Lovelock en una clase donde comparaba nuestra atmósfera con la de Marte? Señores biólogos, no vale la pena ir a Marte. Ustedes quieren enviar allí mi instrumental, pero allá arriba no hay Gaia, allá arriba no hay vida. Así pues, el nuevo mundo es un mundo en el que por fin podemos dejar atrás el peso de la modernidad y buscar donde podemos aterrizar, como decía Bruno Latour, para empezar a contar historias terrenas, historias acordes a la época en la que nos encontramos. Ya no hay nada que no esté mezclado con otra cosa, decía el propio Latour. El antropoceno es la era de las mezclas, de la cohabitación forzosa. Por eso, pensar desde la simbiosis, como hace Margulis o Haraway, no es solo un enfoque científico, es una necesidad para vivir juntos, entre especies, entre mundos. Y ahí es donde interviene la cuestión fundamental de desarrollar una nueva cosmología, la de la habitabilidad del planeta. Para Latour, a día de hoy, la cuestión fundamental que deberíamos abordar es cómo hemos hecho el planeta habitable, cómo lo mantenemos habitable y, lo que es más importante, cómo luchamos contra lo que lo hace inhabitable. Y esto es lo que el filósofo argumenta cuando se refiere a aterrizar. Parece evidente que la idea de la supervivencia del más fuerte, del más apto, de Darwin, se ha malinterpretado en las sociedades modernas, persiguiendo los intereses individualistas de las doctrinas neoliberales. Total, si no hay tierra no pasa nada. Tenemos el espacio prometido por Elon Musk, ¿no? Pero la realidad es bien distinta. Pues hoy sabemos que muchos organismos solo pueden desarrollarse si interactúan entre ellos, como el calamar hawaiano de la imagen, Euphryn mascolopes, que necesita entrar en contacto con una bacteria específica, Vibrio fischeri, para desarrollar su órgano bioluminiscente que le permite huir y confundir a sus depredadores. Y este pequeño ejemplo nos conecta con algo más profundo. No solo son organismos concretos como este calamar, sino una tradición científica alternativa que ha defendido que la vida evoluciona desde la colaboración. El problema radica en que, para simplificar la labor científica, ésta se ha centrado principalmente en la competencia y en la selección natural como el motor principal de la evolución, ignorando mecanismos
que se han demostrado fundamentales como el mutualismo y los procesos productos de la simbiosis. Ya por allá, por el siglo XIX, Piotr Kropotkin, no sé cómo se pronuncia, disculpen, propuso que el apoyo mutuo era un principio básico de la evolución, pero sus ideas fueron marginadas en el siglo XX, probablemente por su vinculación con el pensamiento anarquista y su afinidad con ideales comunitarios, contrarios al capitalismo dominante en ese entonces. Durante décadas se impuso la narrativa darwinista basada exclusivamente en la competencia, pero hoy eso puede cambiar, porque teorías como la simbiogénesis de Margulis o hipótesis más recientes como la del continuo mutualismo-parasitismo recuperan esa mirada. La evolución no es una guerra para sobrevivir, es una red constante de renegociación. Y eso tiene implicaciones, no solo biológicas, sino políticas y culturales, porque nos obliga a repensar cómo imaginamos la vida común, incluso en sociedad. La realidad es que la vida no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la interdependencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo crear redes de ayuda mutua en un mundo dominado por las ruinas capitalistas que han roto estas conexiones? Les voy a contar una historia. Se dice que cuando la bomba atómica destruyó Hiroshima, el primer ser vivo que resurgió de ese lugar, devastado por la culminación del sueño humano de controlar la naturaleza y de controlar otros humanos, fue una seta matsutake, un bien gastronómico muy preciado en Japón. Esto que tenemos aquí. Como explica Anna Singh, seguir a las setas matsutake es aprender a aceptar la fragilidad como punto de partida y aún así buscar formas de coexistencia. En tiempos de colapso ecológico y de colapso social, considerando que la amenaza del cambio climático es potencialmente más destructiva y sobre todo más generalizada que la bomba atómica, las matsutake son símbolos de posibilidad, no de promesas falsas, sino de supervivencias compartidas, de mundos que todavía pueden nacer en los escombros de Gaia, nuestro hogar colectivo multiespecie. Porque hay otras historias, sí. Algunas de ellas seguro que ya les suenan, que pueden ayudarnos a reescribir el relato de la ciencia. Historias que no se desarrollan a través del control, sino a través del vínculo y del diálogo, y quizás también con un poco de ciencia ficción. Entonces, si queremos una ciencia diferente, tenemos que empezar a contarla de otra forma. La fabulación especulativa, como plantea Haraway, no es una forma de escapar del problema, todo lo contrario, es una manera de quedarnos con él, de narrarlo desde la complejidad, desde las conexiones tentaculares, desde lo más que humano. No se trata de imaginar futuros perfectos, se trata de hacerlos pensables, de abrirlos como posibilidad. Y en esto, muchas autoras y autores disidentes de género están jugando un papel fundamental, introduciéndose en el imaginario colectivo hacia un género situado hacia lo descolonial y alejado de los mitos típicos de las narrativas occidentales. Autoras como Haraway, que tenemos aquí arriba a la izquierda, y Le Guin, que tenemos arriba a la derecha, abajo en el medio, llevan desarrollando años una ciencia fricción especulativa que desafía las fronteras impuestas y busca reinventar lo que entendemos por futuro. Y sí, he dicho ciencia fricción, porque eso es lo que es. La propia Donna Haraway nos invita a practicar una fabulación especulativa situada con historias de Camille, Niñas y niños del compost. Aquí tiene el QR por si alguien quiere acceder. En su libro, Seguir con el problema, General Padrenentesco en el Chutuluceno. Esta, básicamente, es una historia que sigue a 5 generaciones de niñas humanas y mariposas monarcas, entretejidas por una alianza simbiótica que recorre todo el continente de Norteamérica. Una historia que no salva al mundo, pero que nos enseña a vivir en él, con otras preguntas. A mí, personalmente, me marcó Camille I, la simbionte de la primera generación, porque además de cuidar sus larvas y compostar su cuerpo en el bosque, tenía una afición muy reconocible. Amaba las historias de Estudio Ghibli, como yo. En las historias de Estudio Ghibli, por ejemplo, no hay héroes. No hay nadie que salve a alguien. En realidad, todos se salvan mutuamente. Hoy en día es muy complicado encontrarse una cinta de corte ecologista que haya traducido exitosamente la lucha medioambientalista como la defensa de la vida, en vez de la defensa del territorio, como lo ha hecho La princesa Mononoke, la película que se ve en esta imagen. Pero, ¿saben cuál es realmente la película favorita de Camille I? Náusica del Valle del Viento, inspirada en el mundo de Terramar
de Úrsula K. Le Guin, justamente. En la película, Náusica, princesa del Valle del Viento y protagonista de esta historia, resulta ser especialmente cercana a unos insectos despreciados y temidos por la humanidad llamados Homo, los que están en la imagen. Estos seres que habitaban en esos bosques tóxicos, en unos bosques tóxicos, contaminados, posapocalípticos, actúan de manera vengativa para defenderse ante la implacable destrucción de los seres humanos, unos humanos tecnológicamente militarizados que vivían detrás de murallas. Náusica, a través de su valiente y empática forma de percibir el mundo y el estudio de los árboles infectados, con forma de hongo justamente, descubrió que en realidad ese bosque tóxico, ese bosque en apariencia hostil, feo, rechazable, purificaba las toxinas de ese mundo posapocalíptico y progresivamente iba formando un río y un abundante sistema de acuíferos capaz de regenerar la biodiversidad en la Tierra. Actuando como catalizador e intermediaria entre los lenguajes de los seres no humanos del bosque y los humanos de las ciudades, Náusica fue capaz de llevar la paz a la perturbadora relación entre humanos y alteridades no humanas, gracias a su capacidad diplomática y política. Náusica es otro ejemplo disponible para todo el mundo de cómo una historia de fabulación especulativa nos puede ayudar a reflexionar, a buscar nuevos enfoques para afrontar los problemas socioecológicos a los que nos enfrentamos en el escenario de crisis actual, permitiéndonos replantear nuestra relación con el medio natural y con otros seres vivos. Para finalizar, una reflexión. Tenemos a Gaia, tenemos a la Zeta Matsutake, a Camille y a sus hijas, tenemos a Náusica del Valle del Viento y a la princesa Mononoke, y por supuesto a la fabulación especulativa. Tenemos a Margulis y al endosimbionte, así como las bacterias presentes en nuestros intestinos, a menudo erradicadas por antibióticos innecesarios. Estas bacterias desempeñan un papel crucial en la regulación de nuestro estado de ánimo. También tenemos a la bolsa de Le Guin y al pensamiento tentacular de Haraway, y sobre todo tenemos a nuestros parientes, humanos y no humanos. Tenemos todo lo que necesitamos para crear una identidad colectiva única que desafía lo establecido y nos coloque a la vanguardia de un nuevo mundo. A partir de este punto, solo queda preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Esto no es suficiente para concebir una nueva identidad colectiva que cubra la necesidad impuesta por el capital de la pérdida de la misma y al mismo tiempo nos permita una revolución del pensamiento que desemboque por fin en una segunda revolución científica? Muchas gracias.